Innovación. Datos. Ciudadanía. Poesía. Actitud. Nutrición. Digital. Comunicación. Redes. Material. Aprendizaje. Musical. Todo esto y mucho más en Radio Lab. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de UGR en Casa. Este programa que hacemos todos los lunes por la tarde para hablar de lo que sigue ocurriendo en nuestras casas y en la Universidad de Granada. Y mientras media España avanza una casilla y pasa de fase, reduciendo las condiciones del confinamiento, aquí en Granada seguimos en la casilla de salida. Recordamos que esto no es una competición, no es una carrera de MotoGP, es una carrera de fondo en la que cada cual debe luchar por su supervivencia, eso sí, con la ayuda de todos los demás. No estamos preparados para empezar a volver a salir a las calles y en esto la culpa la tienen los covidiotas. Me refiero a todos aquellos que no siguen las recomendaciones, que no usan o se ponen mal la mascarilla, que no cumplen las distancias sociales, que no se lavan las manos, que se toman esto a pitorreo y se creen que esto no va con ellos y también se creen que son mejores que los demás y que esto a ellos no les va a tocar. Yo para estos covidiotas solo pido pues una semanita de coronavirus recluido en casa con una buena diarrea, moco y malestar general unido a una buena fiebre. Nada grave, pero que lo pasen mal una semana. O una buena multita de esas que hacen tanta pupa en el bolsillo, que a algunos parece que hasta que no les toca esa parte no hacen caso. Esto es como lo de las rotondas, que hasta que no empezaron a aprender por las malas cómo funcionaban, no se han usado correctamente. Así que gracias, señores y señoras covidiotas, que nos han hecho avergonzarnos de la sociedad en la que vivimos, avergonzarnos de un mirador de San Nicolás abarrotado, avergonzarnos de pertenecer a una ciudad cuyos habitantes demuestran ser más insolidarios que en otras zonas de España. Amo mi tierra, pero no a esos covidiotas que la habitan. Esta crisis nos está poniendo a prueba a todos y a todas, y en Granada tristemente no la estamos superando. Iba a seleccionar como palabra del día esta de covidiotas, que me encanta, pero creo que al final me quedo con la de vergüenza. Hoy en UGR en Casa vamos a continuar descubriendo iniciativas que se hacen en la Universidad de Granada, hablaremos con expertos sobre temas de actualidad y os propondremos formas de seguir entretenidos durante este confinamiento en fase cero. Esto es UGR en Casa, en Radiolab UGR, en directo desde nuestras casas y ya sabes que puedes seguirnos e interactuar con nosotros en Twitter, en Instagram, usando el hashtag UGR en Casa y también en el chat de Spreaker o en el canal de Telegram. Abre tu balcón. Comienza aquí el magazine de lunes de UGR en Casa. Y ahí tenemos al otro lado de la ventana a mi buena gente de Media Lab. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sandra, Fran, María. Hoy tenemos pleno. Y Jomilae, y José Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. 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 ¿Cómo estáis muy bien, llevando? Completo. ¿Cómo estáis llevando el confinamiento esta última semana? Yo mejor, porque yo he pasado de fase. Ah, tú te has clasificado, es verdad, que tú has pasado de fase. Y José Miguel también. Y José Miguel también, claro. Jolín. Pero esto es lo que decía el coronavirus el otro día en Twitter, que ya os veréis en la final. Este partido lo jugamos todos. Bueno, recordamos que este programa comenzó también para dar visibilidad a esa plataforma que echamos a andar y que sigue funcionando estupendamente, que se llama ugrrencasa.labin.granada.org. Y allí podéis consultar algunas de las ideas, de las iniciativas o de las experiencias pues de la gente que voluntariamente está entrando a la plataforma y compartiéndolas con todos nosotros y nosotras. No sé, ¿tenemos alguna para destacar de las que se hayan subido en la última semana? Cuéntame, alguien que me cuente novedades.
Mira, por ejemplo, yo voy a hablaros de una idea que se ha subido, la ha subido Ascensión Mazuela y es de una compañera nuestra, es de Lidia Bocanegra, que va a ofrecer un seminario virtual el 22 de mayo a las 10 por Google Meet. Ya lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, están en el enlace, o sea, no tienen excusa para no poder verlo. Y se llamará Proyectos Colaborativos en Humanidades Digitales, Teoría y Métodos e Iniciativas Exiliadas, donde explicará, supongo, aparte de la teoría y humanidades digitales y de esas cosas que sabe tanto Lidia, hablará de su proyecto Exiliada, que es un proyecto apasionante y que en Media las conocemos muy, muy de cerca. En el que además tuvimos oportunidad de colaborar en el Congreso, haciendo esa entrevista a Daniel López Acuña, hijo de exiliado republicano, y que además está ahí para escucharla en podcast, y fue una entrevista, bueno, pues memorable, muy emotiva y muy significativa. Yo acabé llorando, Javi. Sí, la verdad es que es normal, con un tema así, y tú que también lo sientes. Pero sí, bueno, esa idea tenemos por ahí. ¿Tenemos más, no, María? ¿Hay más cosillas? ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, hay un festival que se llama Una Granada de Cuidado. No sé si querrían decir de cuidado o de cuidados, o de cuidado como Supongo cuidado, que querrán jugar cuidado con con esa... los covidiotas, ¿no? Como decías tú, cuidado, una granada de cuidado. Cuidado con... Bueno, es un festival que organizan los ayuntamientos de Granada, que suelen ser, bueno, asociaciones vecinales, asociaciones barriales. Ayuntamientos, no ayuntamientos. De ajuntarnos. Ajuntarnos. Eso, Claro, eso que claro. ahora no podemos hacer y lo hacemos virtualmente. Fíjate, qué ironía. No lo había pensado. ¿Y qué es lo que están planeando, maquinando? Bueno, van a contar con diversos artistas de Granada y sus barrios, músicos, cantantes, payasos. Es un festival online y va a tener lugar el 15 de mayo a las 6 de la tarde. Este mismo viernes, claro. Sí. No nos dejan mucha información sobre en qué plataforma va a ser, pero sí nos dejan su email para la gente interesada en participar. Ajá. También como artistas, ¿no? Están pidiendo proyectos y para participar en este festival. Y el correo es ajuntamientosgranada@gmail.com. Vale, ¿eso para participar como artista o algo por el estilo? Sí, para solicitar más información, supongo también que sobre la plataforma en la que se va a desarrollar y efectivamente, pues, para participar, imagino que también como artistas, ¿no? Y bueno, los colectivos que lo apoyan, pues son el Ayuntamiento de Albaicín, Ayuntamiento Centro Sagrario, Amigos del Ferrocarril de la comarca de Baza. En fin, un montón más para la movilidad personal y ecológica de Granada, la Asamblea Feminista Unitaria también, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en fin, unas cuantas asociaciones que se han unido para este festival. Pues muy interesante, entonces estaremos atentos también para ver dónde se puede ver ese festival y supongo que el planteamiento será como otros festivales que hemos visto en casa, ¿no? Cada uno desde nuestra casa y el resto también desde casa. Oye, tenemos por ahí a alguien, tenemos un invitado. ¿Qué pasa? Hey. ¿Quién ha entrado por ahí? Anda, mira, sorpresa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás, Esteban Romero, director de Media Lab? Sorpresa. ¿Te has puesto un fondo? Va. No, es su casa. No, es un cielo de verdad. Confinamiento. Que bueno, ya había empezado la parte de homenaje. No. Justo inicias tú, así que adelante. Bueno, nada, que me han dicho que aprovechara para conectarme y no me lo quería perder. Tengo una reunión ahora a las 5, pero... Bueno, es que no hemos dicho nada, porque va a ser el primero. Claro. María se nos va esta semana. Entonces, por eso ha sido que Esteban está entrando para decirle algo, ¿no? Que digo yo que es lo propio. Cuéntanos, Esteban. Bueno, no, en fin, yo, pues nada, la verdad que la pena de que se va una compañera. Hemos estado un año trabajando codo con codo, avanzando en muchos proyectos y la verdad que yo personalmente, pues, muy satisfecho y muy contento de haber compartido este tiempo contigo.
Y nada, pues quería sumarme aquí junto con mi Julia para decirte Julia que también, te echaremos de menos. Y que ahora pues será más complicado el día a día, que nos adaptaremos y seguirá la cosa funcionando, pero bueno, pues que hemos hecho muchas cosas. Y que también un poco recordar, desde que te dieron la FPU, a la cual creo que todavía no te han llamado, ¿no? Estamos a tiempo, Esteban, no lo ya. llamamos, estamos a tiempo. Yo me acuerdo, esos 6 meses casi que hemos estado acojonados, todos en el equipo, ¿no? Pensando en que y es fatal, ¿no? Y todo ahí como deseando que no te llamaran todavía, pero que bueno, pero que sí, porque, en fin, que te llamen ya cuanto antes. O sea, Claro, ahora ya hay prisa. Ya solo me queda esperar, porque bueno, Sandra también sabe que se ha comido algunos momentos tensos por mi parte, que yo no que quería que esto se retrasara, que no quería irme, que quería poder estar todo el tiempo posible en Media Lab, porque la verdad es que ha sido un año en el que aprendí muchísimas cosas, he estado muy a gusto y me da mucha penita irme. Sobre todo, dentro de una semana me dará más penita. O sea, esta primera semana me la tomaré como unas vacaciones. De todas formas, no te Mira, vas, María. Ten claro que no te una vas. cosa que preparar también. A ver. ¿Cómo lo es? Hondo, pedazo de... Pero es que no lo podemos catar, Esteban. Se os ponen los Eso dientes digo yo. No largos. se hace, Esteban, eso no se hace. Bueno, yo lo casaré con Julia y así pues... Te lo comes en nuestro honor. Marmoleado con calabaza y chocolate. Madre Qué rico, mía. qué rico ese pastel. Para el Mediala ya llevaré uno... Bueno, de todas maneras, espero que nos podamos ver antes de que te vayas. No sé, Claro. si puedas Yo, hacer si así. no se deja ver, la secuestro. O si no, me voy a Barcelona a verla. Pero de mí no se libra, vamos. Tengo una bufanda ¿Quién va a allí. aguantar mis lloros en el pasillo, María? Tengo una bufanda allí, así que iré. También tengo que catar una última vez las tostadas de Raúl y la sudadera. La sudadera Ah, que- hombre, por Y supuesto, tienes tu que contar un sudadera. secreto. Hay un Por secreto en favor, Media llama a Lab. esa gente. Que traigan la sudadera y todo lo que falta. Nos van a tangar. No Y puede ser. tienes que contar un secreto, María, antes de irte. Antes Oye, de irme contaré si- un si secreto. que- si lo quiere contar ahora o si no, no lo sé, pero Sergio que está por ahí, que tiene preparado algo, que Pero lo vaya, eso, que es lo que vaya eso es lo que preparando. vamos a decir. ¿El qué? Que hoy tenemos una experiencia, que se ha subido una experiencia muy bonita Ah. y es una experiencia... Nosotros llevamos un año viviendo una experiencia muy bonita a raíz de una chica con una mala folla horrorosa que llegó a Media Lab, que a mí me cayó súper mal de primera. Dije yo, esta chica de qué viene. Y ahora no me imagino las mañanas sin ella, es que no me la imagino. Y por eso tenemos una experiencia que se ha subido a la BIM UGR en casa, ¿no, Sergio? No sé si Sergio está ahí Sí. intentando ponerlo. ¿Sí? ¿Puede? No, si no lo comparto yo, que lo tengo por aquí. Mira, ya lo tiene por ahí. Ahí está Vamos. Sergio en las sombras, maquinando, intentando... María nos va a matar. A ver si lo va a hacer. No, hombre, tampoco es para tanto, ¿no? Yo qué sé. Ay. Es simplemente una forma. Iba a poner la canción esa típica de algo se muere en el alma, pero no es plan, no es plan. No, Alvar, un beso y una flor, hemos escuchado esta mañana. Tú que eres más clásica, Sí. Sandra. A ver, salta, no salta. ¿Podemos? ¿No Venga, podemos? sí, ahí está. Venga, va, dale. ¿Habéis hecho un vídeo? Ahí no se oye. No se oye, Sergio. Ay, Oh, Dios, eso Porque me lo está Yo no. muteado. Yo lo... Ponelo Con de nuevo. Federico que nos marcó. espera, intento ponerlo yo, Sergio. A ver si se oye. Ahí estamos. Ahí va. Ahora. I can't wait to get away from you. Unsurprisingly, you hate me too. We only communicate when we need to fight. But we're best friends, right? Qué grande ese momento, ¿eh? There's enough Estaba yo verde todavía ahí. yeah. You don't want me in the flight when Pero a ver, you're El huevo. But we are best friends, right? You're Stephanie and
And it's easy to smoke it up, forget everything that happened in between. Nicky Rodriguez said I can't win. I don't wanna tell you anything. I can't even think about it. But we are best friends, right? Like the way Permita con el coronavirus ahí. for someone to blame. You want me to suffer just cause you was born wise. But we are best friends. Somos una visionaria, tía. De verdad. Tiffany and I'm calling. You know what? All my faith is made. And it's easy to smoke it up. Esa foto, chicos. Esa foto. Between I had love for you when I was born. And there's no one I wanna smoke with more. Someday I'll find the river and you get the drug. Cause we are best friends. Right, right, right. Cause we are best friends. Right. Because we are best friends. Hasta con el pani. Pani. Un aplausillo para María, que se nos... Bonito. Gracias, muchas gracias. Me tenéis que pasar todas esas fotos, que yo no Hemos sé. hecho, Claro que sí, Javier, hemos hecho un álbum, mira, luego te lo rollo. pasamos. Además, hemos recopilado vídeos, por ejemplo, el que tenemos con Ángel bailando en la Sí. Noche Europea de los Investigadores. Está todo. Hay también la noche de los ODS, que me cogiste el móvil. También está en esa foto. La noche de los ODS. Son muchos recuerdos los que teníamos por ahí acumulados y solo hemos intentado sacar una pizquita de todo lo que había, que es mucho, y gracias a todo lo que nos has marcado. O sea que, como te estaba diciendo antes, no te vas, tú sigues aquí, aunque te vayas para otro sitio. Siempre, siempre. Que lo sepas, vaya. Que, pues nada, eso, María, que muchas gracias por este año que nos has dado, que nos lo hemos pasado muy bien contigo. Joder, a vosotros, de verdad. Mire, Sandra, no llores, que lloro yo también. Estáis aguantando, si Sandra no llora, vamos, raro. Joder, es que es muy emotivo, es que al final en Media Lab, una de las partes importantes, yo creo que la más fundamental es al final el equipo, ¿no? Y cómo hacemos piña. Además, yo, habiendo estado un año, he tenido como diferentes momentos, ¿no? En los que el equipo ha ido cambiando y aún así siempre excelentes personas, un rollo increíble, a pesar de que lo que dice Sandra, ¿no? Que de primera no lo cogíamos No nos ubicamos. muy bien, pero al final, no sé, la calidad humana del equipo. Yo creo que Esteban puede decirlo, ¿no? Media Lab es un buen imán para la gente. Yo creo que se nota. Pues yo creo que sí, ¿no? La verdad, vamos, bueno, en realidad, Pues, ¿qué vamos a decir nosotros? Javi y yo llevamos prácticamente lo mismo, porque salvo etapas, pero sí, tenemos imán para eso y para el Gema también, porque hemos tenido ya pues dos compañeras del Gema y las dos yo creo que han dejado también impronta, ¿no? En Media Lab, ¿no? Elena y María, ¿no? Así que yo creo que la próxima vez que puedan salir contratos de garantía juvenil pondremos también Máster Gema directamente. Nuevo título. Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, el programa La Femme Fatal, que salió también de una colaboración con el Máster Gema y sigue funcionando. O sea que es un buen nicho, un buen nicho para nosotros también. Pero el Matrilán no morirá, ¿eh, María? El Matrilán. Se hará a distancia, ya veremos lo que haremos. El Matrilán no morirá. Que va. Ahora me deja sola. Y además, ahora que hemos aprendido a hacer programas de radio a distancia. Claro, Ya está, ya no hay excusa. Bueno, Oye, chico. total, sí, yo creo que va a hacer igualmente el doctorado
online. Al Sale paso que como otra vamos, cosa. te va a quedar por aquí. A ver qué pasa. Físicamente es lo mismo, pero te conectas a otro lado. O sea, Te que- viene- Te vamos a echar, te viene vamos allí a al echar Media Lab mucho a de estudiar, menos, tú no te preocupes. María. Y que lo que digo siempre, que es verdad que en Media Lab hay un equipo de gente muy profesional y yo creo que es, no porque yo lo diga, pero es que somos extraordinarios, pero a nivel personal, a nivel humano, hay una conexión tan grande de compañerismo, de saber, de mirarte y saber si tienes un mal día y apoyarte, de saber cómo está la otra persona. Y eso es tan importante también para el ambiente de trabajo. Ese incorporar el cuidado a lo que es tu rutina normal. ¿Cuántas veces habremos llorado? Y ya está, y se llora y no pasa nada y se sigue. Bueno, Yo creo que tiene mucho que ver con cómo tenemos las mesas puestas, porque ya he visto una foto de cómo estaban las mesas al inicio de Media Lab y esa distribución no... Pues lamentablemente va a ser la nueva distribución, porque ya no podremos estar tan juntos. Pero bueno, Ah, es verdad. Bueno, hay que ya nos la dejar, ponemos. Bueno, hay que dejar es en que paz. en el Medialab había inmunidad de rebaño. contagio controlado, ¿no? Podríamos haberlo hecho como Ay, quería el Ah, Borges. vale. No, sí. Hombre, De hecho, nuestra última noche en libertad la pasamos juntos. Nosotros. O sea que si no estamos contagiados, oye, Hombre, lo ya, único ya. que espero es que no os dejarais comida escondida por los cajones, que lleva 2 meses allí a saber cómo está. Ostras, pues María ha puesto una Por cara de allí. algo hay. había oreos por allí, ¿eh? No, Esteban, estaban tu oreo, pero nos las comimos antes. Me regañaron porque me las comía, pero es que tenía mucha hambre, tío. Esa es la típica cosa que se olvida y en algún sitio algo aparece. Seguro que algún plátano habrá perdido. Los cactus estarán ya... No, los Ay, pobre. Las plantas, Los vaya. cactus estarán convertidos en peyote o algo así, porque... Imagina que cuando volvamos resulta que han crecido y no sé, se ha producido ahí algo. Siguen Una vivos y- civilización, como en el diente aquel de los Simpsons. Se han alimentado del coronavirus. Del coronavirus no, del cubito este que nos... De Paco. De Paco. El Grande ese biopónico. cubo que nunca lo hemos plantado. Yo tengo todavía aquí en casa los... No, los llevé ya, ¿no? No llevé los... ¿Cómo se llama? Los fertilizantes. No, Nosotros había como... Como Nosotros no estén hemos los fertilizantes en la oficina, En la ya casa. está todo perdido. Ya está todo, en fin. Bueno, oye, pues yo os dejo que voy a tener una reunión que ya está. Bueno, que nos echaremos algo, ¿no? Ya cuando se pueda. Ya Claro. al margen de estos sistemas tan modernos y tan aburridos ya. Pero bueno, que nada, que te cuides mucho, María. De todas maneras hablamos estos días. Muchas gracias, Esteban. Seguimos. Hasta luego. Venga, hasta luego. madre María, que yo parió. me niego a que te vayas sin contar el gran secreto. Por favor. Ahora Que lo sí, vemos. Vamos a descansar un poquito, que esto ha sido muy intenso. Vamos a escuchar a nuestro compañero Fernando Trujillo y ahora continuamos hablando con María y con todos los componentes, ¿vale? Venga, vamos allá. Pues aquí seguimos en Radio Lab UGR en casa con nuestro buen amigo Fernando Trujillo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola Javi, pues muy bien, aquí trabajando en casa, como tiene que ser. Exactamente, aquí estamos todos, toda la UGR en casa, continuando la labor de la UGR en casa, que no es poca cosa, desde luego, con las dificultades añadidas. Oye, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace ya unas semanitas que no hablamos, ¿cómo sigue la cosa por ahí? Bueno, pues seguimos todos bien, no hay enfermedad en mi entorno y muy activos, así que contentos de volver a estar aquí contigo. Espero que vosotros también estéis bien. Nosotros estamos bien, pero un poquito peor que tú, porque tú al menos estás en fase 1. Nosotros Claro, miramos yo- al resto de Andalucía con envidia, pero bueno, algo habremos hecho mal. Nosotros estamos ya en fase 1 y disfrutamos de ella pues quedándonos en casa. Que es lo que hay que hacer, básicamente. Muy bien. Oye, Fernando Trujillo, bueno, para el que no lo conozca, profesor de la Universidad de Granada, de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, de la Universidad de Granada, como digo,
y bueno, un buen conocido de este programa y de todo el que se mueva por el ámbito educativo. Además, una figura referente, que además aprovecho ya y te felicito por ese artículo que sacó El País con los mejores expertos, los más grandes, y entre ellos tú, o sea que muy merecidamente, enhorabuena también por estar ahí. Bueno, gracias, Javi. La verdad es que siempre es un honor, ¿no? Que un periódico como El País, pues te elija entre 75 personas para decir algo, pero sobre todo lo importante era decir algo sobre educación, y que no olvidemos que la educación es un eje central de nuestra vida cotidiana, pero ahora en COVID, en esta pandemia de COVID-19, pues también es un problema al que tenemos que prestar atención. Tú efectivamente le estás prestando atención porque además has sacado una reciente investigación que habla precisamente de algo que yo creo que cuando estuvimos hablando en esos encuentros UGR en casa salió también a traslucir, ¿no? Que es el tema de la brecha digital y la desigualdad, no solo técnica, general, que nos vamos a encontrar, que nos estamos encontrando ya a la hora de impartir docencia, ¿no? Es decir, como una problemática, yo creo que central, ¿no? ¿Qué está ocurriendo entonces? Bueno, nosotros estamos en estos días haciendo lo que se conoce como investigación de trinchera. Ya que hemos salido del despacho y del laboratorio, pues lo que hemos hecho es irnos a donde tiene que estar la investigación educativa, que es junto a los docentes, junto a la comunidad. Y efectivamente en esta investigación le hemos preguntado a los docentes acerca de la evaluación del curso 19-20 y quizás de los elementos más interesantes de la investigación ha sido que en el análisis cualitativo una de las palabras que más se repetía era la palabra responsabilidad. Yo creo que los docentes sentimos una enorme responsabilidad por hacer una evaluación que sea al mismo tiempo justa y eficaz. Y para que sea justa y eficaz, pues muchos de nosotros, yo creo que toda la comunidad docente, pues se ha dado cuenta de que no todo nuestro alumnado está en el mismo punto de partida. No todo el mundo tiene las mismas, el mismo espacio para trabajar, los mismos apoyos e incluso pues el dispositivo mínimo pues para seguir con nuestra docencia. Ese es realmente el gran reto de la evaluación de este curso 19-20. Nosotros lo hemos sintetizado con una frase, y es que todas las instituciones educativas, desde la más pequeña escuelita rural en las Alpujarras hasta los grandes institutos que tenemos en las capitales de provincia, pero también incluyendo nuestra universidad, pues todas las instituciones educativas han garantizado la docencia, pero no es posible garantizar el aprendizaje. Y este dilema realmente hay que analizarlo en profundidad cuando nos vemos en la tesitura de la evaluación. Y es un problema importante y complicado. ¿Estáis notando mucha diferencia por niveles? Es decir, esto precisamente, ¿no? Que hablas de que una cosa es impartir docencia, trasladar un poco el modelo educativo pues a las casas, ¿no? A nuestras respectivas casas. Pero claro, entiendo que las dificultades no son las mismas, por ejemplo, en un nivel de primaria que en un nivel, claro, universitario, ¿no? Claro. ¿Estáis notando vosotros muchas diferencias por niveles también en este tema? Sí, hay muchas diferencias, porque a medida que el aprendiz pues va creciendo, no solo va desarrollando su propia competencia, sino que también desarrolla su autonomía, y entonces pues el trabajo puede ser diferente. Es muy meritorio y me encantaría que pudierais verlo, el trabajo que está haciendo el profesorado de educación infantil, grabando vídeos para que los niños y niñas pues tengan una actividad física, para que desarrollen su destreza psicomotriz. Realmente un trabajo muy meritorio, ¿no? Porque claro, una niña o un niño de educación infantil todavía no sabe leer y escribir, entonces todo es respuesta audiovisual todo, claro, y corporal, ¿no? Y realmente el trabajo es apasionante. Ver cómo están intentando trasladar pues las prácticas de aula de educación infantil a una situación
podríamos decir, si fuera esto cuarto milenio, extracorpórea. Es decir, pues se pierde el contacto, se pierde lo presencial y cómo trabaja en educación infantil sin la presencia corporal. Sin contacto con los niños. Eso bueno, realmente el reto es apasionante, ¿no? Y a medida que se va ganando autonomía, pues los retos se hacen diferentes. El reto, por ejemplo, en secundaria, en bachillerato y en universidad, no es tanto pues, la autonomía, que ya se supone que el aprendiz la ha ganado, sino cómo el docente crea la secuencia de actividades que conduce de un concepto que ya está dominado a un concepto que no está dominado, que no está todavía comprendido. Y ese paso no es solo cuestión de poner un vídeo, o 2 vídeos, o 25.000 vídeos. No es cuestión de transmitir más, sino de que el aprendiz procese el concepto, lo vaya elaborando, lo vaya construyendo en su cerebro. Y ahí la clave definitiva es la secuencia de actividades que proponemos los docentes, ¿no? Entonces, claro, esto para muchos implica un cambio, para muchos docentes implica un cambio importante. Y me atrevería a decir que también para muchos estudiantes. Claro. Yo no sé si también estáis detectando muchas prácticas docentes especiales como esta que me estáis contando en los profesores de infantil, y cómo podríamos luego, cuando pase todo esto, aprender de todo eso, ¿no? Es decir, haría falta, bueno, pues que los mismos profesores, porque como estamos hablando, ¿no? Esto nos ha pillado tal cual estábamos. Entonces hay algunos profesores que tienen más bagaje técnico y controlan más estas herramientas, hay otros que han tenido que ponerse al día y esas diferencias también se nota, pero digo yo que algo positivo es que podemos aprender de esas buenas prácticas que se han ido haciendo a lo largo y poner como ejemplos. ¿Cómo podríamos articular esto? Sí, sin lugar a dudas, necesariamente vamos a tener que aprender, porque el virus está ahí y no va a desaparecer por arte de magia, y no tenemos una vacuna para poder convivir con el virus de manera estable. Es decir, esta situación en la cual vivimos ahora la vamos a encontrar en septiembre. Y la posibilidad de que haya rebrotes y por tanto necesidad incluso de confinarse sigue ahí, no desaparece por el acto mágico de invocar la desescalada, ¿no? Esta palabra mágica, ¿no? que ahora estamos utilizando. Entonces, lo que hemos aprendido en este final de curso de manera un poco atropellada o incluso improvisada, pues tenemos ahora que sistematizarlo y convertirlo en una práctica docente de calidad para el curso que viene. Bueno, aquí yo creo que si miráramos a la universidad, creo que tenemos que aprender de cómo trabajan los compañeros y compañeras de las enseñanzas regladas obligatorias, primaria, secundaria, también educación infantil. Todos los centros educativos, cuando cierren el curso escolar allá por mediados de junio, pues en realidad no desaparecen, sino que empieza un proceso de planificación del curso que viene, muchas veces acompañado de un proceso formativo. Entonces, nos consta que ya hay muchos centros educativos que están diseñando ese tiempo sin docencia, que tiene un ritmo distinto, sin alumnado, ya pasada la evaluación, para planificar el curso que viene y para formarse para el curso que viene. Esta práctica no está extendida en la universidad. Nosotros acabamos mucho más tarde, nuestro proceso de evaluación es más lento, nos va a consumir hasta casi finales de julio, y cabría el riesgo de que volviéramos en septiembre pues muy preocupados quizás por corregir la guía docente o añadir una adenda, pero con muy poco tiempo de reflexión sobre lo que no es el papel, que es cómo vamos a plantear nuestra enseñanza. Podría haber 3 casos: la enseñanza presencial pero con distancia física, la docencia, la enseñanza híbrida, presencial y a distancia, o directamente la enseñanza a distancia, que es otra posibilidad, que volviéramos para no volver. ¿Tú cuál crees que se va a establecer? ¿Vamos a seguir combinando presencial y virtual al menos durante un tiempo? Bueno, yo creo que esa en principio es la opción más razonable en este momento, porque no sé si vamos a ser capaces, puesto que no podemos sacar espacios de donde no los hay,
no vamos a ser capaces de poder atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto a la distancia física en las aulas que tenemos. Esto habrá que verlo por facultad, por grado, por cada uno de nuestros estudios, pero la distancia física va a hacer que tengamos que echar imaginación, y en esa imaginación la docencia híbrida pues va a venir a ayudarnos, pero esto hay que planificarlo, esto no es el resultado de una improvisación. Si trabajamos en un contexto híbrido hay que decidir, bueno, primero hay que decidir cómo arranca el curso que viene, en el sentido del aprendizaje, ¿no? Es decir, recibimos, si fuera posible recibir presencialmente al alumnado, recibimos al alumnado como si no hubiera pasado nada, ¿no? Hacemos un Fray Luis, ¿no? Como dije ayer, o vamos a trabajar con ellos las habilidades sociales, la gestión de las emociones, ¿vale? Entonces esto habrá que planteárselo, porque yo creo que un comienzo como si no hubiera pasado nada no tendría mucho sentido. Pero una vez arrancado hay que decidir qué vamos a hacer en la docencia presencial, es decir, cuando estemos, por ejemplo, con un tercio del aforo de un aula, y qué va a ocurrir en la docencia a distancia. Es decir, estos son escenarios en los que nos tenemos que poner, y hasta cierto punto cada día que pasa pues tenemos menos tiempo para planificarlo. Es cierto que ahora estamos con la docencia y pronto con la evaluación, pues yo creo que muy cargados de trabajo, de mensajes, de peticiones, pero tenemos que dedicarle a esto el tiempo que se merece, porque es una arquitectura complicada. Es decir, la labor de orfebrería que va a ser necesaria en muchos grados, con muchos grupos, con mucho alumnado, va a ser realmente compleja, y el reto de la construcción de los horarios del año que viene va a ser muy, muy, muy complejo. Ahí se plantea también el tema de por ejemplo, las clases, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Ir una semana sí y otras no? ¿O ir unos días sí y otras no? Se están pensando soluciones, pero no sé qué opinas tú. Creo que el fallo de base es la conciliación, ¿no? Es decir, ahora, el 11 de mayo, mucha gente tiene que entrar a trabajar, pero los niños no están en los coles. Entonces, ¿cómo? ¿Qué va a ocurrir también con este aspecto, con la conciliación? No sé si esto va a servir también para replantearnos los sistemas educativos, en el sentido, a ver, que los colegios no son guarderías donde guardan a los niños. Es decir, esto, si hablamos de coeducación, claro, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro, el problema de la conciliación está ahí, y la conciliación es solo un fragmento del enorme problema económico que también supone el cierre de las escuelas. Las escuelas son motores de vida, y en torno a las escuelas hay una enorme actividad económica. Cerrar las escuelas detiene esa actividad económica. Pero claro, estamos en mitad de una pandemia, entonces aquí los equilibrios son muy delicados. Es decir, ¿hasta qué punto abres y cierras? Ayer mismo leía yo un artículo donde básicamente se argumentaba, porque no se llega a ninguna conclusión definitiva, acerca del papel de los menores en la transmisión del COVID-19. Que no está tan claro, ¿no? No está tan claro. Es decir, mira que se le ha culpabilizado, ¿no? Y se le ha puesto... no está tan claro si son portadores, si no tienen una carga vírica suficiente como para poder contagiar de manera efectiva. Bueno, pues como tantas otras cosas en relación con esta nueva enfermedad y con este nuevo virus, pues, bueno, con este nuevo virus en el ser humano, pues realmente es que no lo sabemos. Es decir, no sabemos si al reunir a todos los estudiantes en un único espacio, lo que estamos es aumentando las posibilidades de transmisión, con una carga vírica suficiente como para que después se contagien el resto de la familia. Claro, aquí el problema, si me permites que reflexionemos sobre ello también, es que en educación todo se va a hacer a coste cero. Porque el problema de la conciliación familiar, bueno, los espacios están, y si pudiéramos contratar a más profesorado para atender a todo el alumnado al mismo tiempo, pero duplicando los espacios, bueno, lo que ocurre es que la realidad no funciona así. Entonces, claro, no están tampoco los espacios, por ejemplo, ¿no? No están los espacios y no va a haber contrataciones. Es decir, yo creo que esto ya es una evidencia. Entonces, claro,
si tú intentas solucionar el problema con los mismos mimbres que tenías, pues hay ciertas cuestiones que son irresolubles. Y entonces el equilibrio no está entre resolver o resolver, sino resolver con el mal menor. Y haciendo ese tipo de ecuaciones, pues yo creo que sí vamos a ir a algún tipo de modelo, aunque todo esto está en el aire, en el que los estudiantes acudan por días, semanas o incluso horas alternas a los centros educativos. Precisamente en ese sentido, hoy arrancamos una investigación para conocer la opinión de la comunidad educativa sobre el curso que viene y planteamos este tipo de alternativas porque creemos que es importante no solo que se tomen las decisiones, sino que la comunidad educativa también diga qué piensa sobre esa toma de decisiones, porque es compleja y porque tiene implicaciones muy potentes en la vida de cada uno de nosotros. Oye, precisamente está hablando de la evaluación, ¿no? Que va a ser lo próximo en lo que entremos, prácticamente en todos los niveles. Ya estamos superando, digamos, esta docencia en tiempos de coronavirus, pero ahora nos viene la evaluación. Vosotros en vuestro estudio planteáis 4 posibles escenarios y que cada nivel probablemente opte por uno de ellos, ¿no? ¿Estáis detectando también si los docentes son más proclives a unos escenarios u otros? Sí, hemos visto bueno, en primer lugar hemos visto que el debate está muy abierto y que hay docentes de todas las etapas, incluida universidad, porque también recogimos datos de universidad. Lo que ocurre es que para este primer informe preliminar que publicamos realmente casi 48 horas después de cerrar el cuestionario, hicimos ahí un maratón de trabajo para poder sacar algunos datos. Lo primero que hemos detectado es que el debate está muy abierto. Entonces, en todas las etapas hay docentes que apoyan todos los escenarios, desde quien plantea que hay que hacer una evaluación normalizada sin ningún tipo de ajuste a la situación, hasta quien plantea que hay que hacer ajustes pero evaluando, hasta quien plantea que debemos ir a una evaluación positiva para todo el alumnado, pero con tareas que nos permitan discriminar entre distintas calificaciones, hasta un cuarto escenario en el que encontramos a docentes que dicen, no, mira, en este momento lo único que hay que hacer es evaluación positiva. Y ya el curso que viene hablamos de calificaciones y de etcétera, o sea, el conocido etcétera. Aprobado general, ¿no? Sería más Algo similar. una promoción automática, porque el aprobado general en realidad implica un 5 para todos, y no es tanto un 5 para todos como dejar como cerrar el curso sin tener que emitir una calificación. Todo el mundo pasaría al siguiente nivel, pero no necesariamente con una calificación discriminatoria entre distintos niveles de competencia o de conocimiento. Nos saltamos esa evaluación y ya está. Sí, y no pasa nos saltamos nada, ¿no? esa evaluación, no pasa nada, porque además tenemos la evaluación de la primera y la segunda evaluación del curso pasado en escolarización obligatoria. Bueno, pues hay docentes que apoyan todos los escenarios independientemente de en qué etapa trabaje cada docente. Pero es cierto pues que los docentes de infantil apoyan más esta idea de promoción automática, que realmente esto encaja muy bien con la cultura de su etapa. Claro. El docente de primaria es más ambivalente entre un escenario 3 de evaluación positiva, pero con tareas obligatorias, y un escenario 2 que sería el del ajuste del currículo para acomodarlo a la nueva situación. Y por contra, los docentes de secundaria y bachillerato estarían más cerca de los escenarios de ajuste del currículo o de evaluación normalizada, que sería el escenario 1. Entonces hay ciertas tendencias, pero lo que me parece más interesante es que lo que sí piden con claridad los docentes sería que la solución se adapte a cada situación. Es decir, no vale la situación de infantil y de bachillerato o segundo de bachillerato son muy distintas. Entonces la solución tiene que ir por barrios, como podríamos decir, por etapas. Y esto yo creo que en parte también habría que trasladarlo a la universidad. Es decir, la evaluación en la universidad también tiene que ir por grados, la reflexión tiene que hacerse pensando en la realidad de cada uno de nuestros estudios. La segunda idea en la que hay un acuerdo absoluto entre todo el profesorado es que en este momento hay que centrarse
en la docencia y en la evaluación, y que no podemos aumentar la carga burocrática del profesorado. Entonces, los docentes están diciendo, mira, centrémonos en lo importante y no en tanto en que yo te entregue una nueva programación o este tipo de tareas, ¿no? Y la tercera realidad, el tercer acuerdo del profesorado es que quiere que la administración aporte instrucciones claras y que no confunda y que no lance globos sonda, ¿no? Pues a lo mejor volvemos a las aulas. Pero y cuando ves Claro, y cuando ves la reacción en las redes sociales, pues dice, no vamos a volver a las aulas. Hombre, pues no, pues aquí habría incluso desde la universidad habría que decirle a la administración, hombre, no hagáis ese tipo de cosas, usad datos, usad investigación. Usad investigaciones como la vuestra, claro, por ejemplo. Usad investigación y no lancéis globosonda, porque, claro, en el momento en el que tú lanzas un globosonda del tipo, va a haber aprobado general, hay, como se decía aquello de muere un gatito, ¿no? Pues cuando tú dices aprobado general, pues ya hay 2 niños que se te descuelgan y dices, mamá, que acaban de decir en la tele que hay aprobado general, que ya no tengo que hacer las tareas. Es decir, cada globosonda tiene unos efectos. Tiene un coste. No, tiene un coste, no son neutrales, no. Entonces, bueno, pues hay que ser cuidadoso con la información y con las instrucciones que parten de la administración educativa, ¿no? Y en esto están absolutamente de acuerdo todos los docentes. Y después, pues cada docente lo que pide es un poco de confianza en el equipo docente para poder ajustar la evaluación a la realidad de su alumnado, ¿no? Que yo creo que tiene pues bastante lógica, ¿no? Y claro, son ellos los que lo conocen de primera mano, saben lo que hay en cada clase. ¿Qué tienes que pensar, Javi? Que las situaciones que se están dando... es decir, yo he recibido mensajes de maestras en un contexto rural, en concreto además en la provincia de Cádiz, que es de donde yo os estoy hablando ahora mismo, pues en la que solo puede conectarse para enviar información a su alumnado por WhatsApp. Entonces, pues claro, traslada tú la complejidad de una escuela a mensajes de WhatsApp. Claro. ¿Sabes? Es que... y esa es la única realidad posible. Entonces, cuando a esa maestra le hablamos de plataformas, Google Classroom y todo lo que tú quieras, Google Classroom, de Moodle, de Edmodo, o de videoconferencias, de Skype, de Blackboard Collaborate, pues dice, pues mira, nada de eso me funciona porque ni siquiera la conexión telefónica en este contexto es buena. Entonces solo les pongo un WhatsApp con una imagen, con un texto, lo pueden leer, me mandan una foto. Entonces, claro, al mínimo, es que la complejidad, bueno, por debajo de eso están los docentes que ni siquiera tienen esa posibilidad. Y hay situaciones en las que los coles han tenido que imprimir materiales para repartirlos por las casas. Es decir, la antigua educación a distancia por vía postal. Pues casi las misiones pedagógicas. Y sí, misiones pedagógicas totalmente. Entonces, es que la realidad que estamos viviendo ha desbordado la infraestructura que teníamos. Pensábamos que éramos un país tecnológico y descubrimos que hay zonas, no solo de España vaciada, sino de España desconectada. Y esa España desconectada no es solo una distribución geográfica, sino que tiene capas de profundidad vinculada pues con la clase social, con la capacidad adquisitiva. Entonces, todo esto hay que valorarlo de cara al arranque del curso del año que viene. Y bueno, pues tiene que ser una reflexión serena, de tal manera que ya no es abordar el último trimestre del curso, con la confianza de que has tenido los 2 primeros trimestres en escolarización obligatoria que de algún modo te han dejado conocer a tu alumnado. No, es que primero de primaria va a arrancar sin conocer a su alumnado. Claro. Y fíjate en qué condiciones. Entonces, realmente tenemos que dedicarle un tiempo de reflexión serena a considerar cómo vamos a hacerlo, ¿no? O cómo vamos a hacerlo nosotros en la universidad, ¿no? Ese primero de grado, pues cómo vamos a recibir al alumnado, cómo le vamos a dar la información, ese pack de bienvenida, ¿qué tiene que incluir para que de repente el alumnado, sin poder dar un paseo por Granada, pues sentirse parte de la Universidad de Granada? O sea, el reto es realmente
realmente impresionante. A lo mejor podríamos empezar dejando acceder a la aula precisamente a aquellos que no lo han hecho nunca, que son los que se van a incorporar ahora. Desde luego todo esto tiene que servirnos para reflexionar sobre la educación, y investigaciones como la vuestra nos ayudan a eso, precisamente a poner en valor todo lo que se está haciendo ahí. Eso que se dice de es que los maestros cuando en junio cierran, vacaciones hasta septiembre. Todo lo contrario, hay mucho trabajo por hacer, y yo creo que de hecho este año mucho más todavía, o sea que mucho ánimo a todos los docentes que nos estén escuchando y enhorabuena también por la investigación. Fernando, vamos a estar muy atentos a todos esos estudios que estáis haciendo para saber qué está ocurriendo, porque yo creo que es un tema que tiene que estar ahí en el centro de la mesa todas las semanas, la educación, la sanidad, todo lo que tiene que ver con cuidarnos entre nosotros, porque precisamente es lo que a partir de ahora yo creo que va a cobrar más importancia, o por lo menos la vamos a poner ahí, porque la importancia ya la tenía, a lo mejor no se la estábamos dando. Así es, Javi, yo simplemente agradecerte que una vez más que nos abra Radio Lab para poder hablar un poquito sobre educación y humildemente pues sobre nuestras investigaciones. Aquí estamos para el día que nos necesitéis. Estupendo, Fernando. Todo aquel que quiera consultar el estudio está en santillanalab.com/opinión-profesorado-evaluación-COVID-19. ¿Cuántos guiones? Pero bueno, si lo buscan como evaluación de profesorado opinión en Santillana Lab, seguro que lo encuentran rápido. Y lo dicho, Fernando, muchísimas gracias por atendernos de nuevo, y es un placer charlar con alguien como tú, que sabe tanto de educación y que nos ilustra tanto sobre, como digo, un tema que yo creo que es tan importante. Un abrazo, compañero. Un abrazo, amigo, gracias. Pues esa era la conversación que mantuvimos esta mañana con Fernando Trujillo, esa interesante conversación sobre un montón de temas y sobre esa investigación que ellos han realizado, preguntándole a los docentes, pues qué va a pasar, cómo lo están haciendo y qué va a pasar. Vamos a hablar, creo que ya están entrando, no sé si están entrando por ahí, Javier Yáñez, Mario Caballero y Claudia Arena, que son parte de la organización de un festival llamado Noise is Not Data. Por aquí está Javier ya, ¿no? ¿Qué tal, Javier? Hola, buenas tardes. Muy buenas, mientras van entrando el resto de compañeros. Presento un poco la iniciativa, un festival de arte virtual en streaming que fue creado y comisariado por estudiantes de la Universidad de Granada dentro del proyecto de participación Las Oficinas que impulsa la Madraza y la Casa de Porras. Este festival se celebró el pasado fin de semana, comenzó el 8 de mayo a las 8 y se estuvo desarrollando a lo largo del 8, el 9 y el 10 de mayo, como estamos hablando, ¿no, Javier? Sí, efectivamente. ¿Y cómo lo hiciste? Es decir, un festival de arte virtual en streaming que lo hiciste además por la plataforma Twitch. ¿Cómo fue esto? Pues, a ver, lo más interesante es que el proyecto estaba pensado desde un principio para ser llevado a cabo en una exposición física. De hecho, queríamos que fuese como una reflexión sobre, digamos, los límites que se establecen entre la información, el ruido, los datos en Internet y cómo realmente no tiene sentido dividir los papeles del usuario. Es decir, con la condición de la imagen digital, el usuario es tanto un productor como un apropiador, como un traficante de ese tipo de imágenes. Entonces queríamos hacer una exposición de convocatoria abierta que hablase sobre todo eso, que la gente nos pudiese mandar su obra, que el único... Me están diciendo que no se te escucha porque tenía cortado. Bueno, mira, aprovechamos que ya tenemos... A ver, un momento... De todas formas, esto luego en postproducción hacemos milagros. Pero ya vamos a aprovechar que está Claudia y que está Mario por aquí, pues para presentar a los tres. Los tres como parte de ese festival que decíamos Noise is Not Data, que ahí me recordaba ese libro de Nate Silver que habla precisamente de la señal y el ruido. Y vosotros habláis de que a lo mejor lo importante está en el ruido y no tanto en la señal, ¿no? ¿Va por ahí los tiros o me lo estoy inventando? No, sí, va por ahí. No está lejos. Entonces, me comentabais que lo que hacíais era
me recuerda también un poco a lo del manifiesto fotográfico, ¿no? De Joan Fontcuberta y esas exposiciones en las que en lugar de hacer una foto de un amanecer, pues cogíamos los 400 millones de amaneceres que ya existen en Flickr, ¿no? No sé si iba por ahí también cómo funcionó al final este festival, cómo lo hicisteis estos días. Contadnos. Bueno, que cuente esta gente que yo ya he estado también hablando ahí un rato. Sí, pero estaba silenciado, así que no he contado. Bueno, como estaba diciendo Javi, aunque lo escucháramos solo nosotros, el inicio de esta convocatoria y de este festival era una exposición en físico. Nuestra idea primigenia era intentar reformar y jugar un poco con la idea, ¿no?, del archivo digital y su transformación y su materialización al físico, ¿no? Y de cómo en esa transición nosotros como equipo comisarial, equipo colectivo, podíamos intervenir en la propia obra de arte, ¿no? Entonces era intentar jugar con esa idea del comisario artista y de esa frontera que muchas veces está ahí un poco mal formada, ¿no? Un poco difusa, sí. Y al final, por las situaciones y después de reunir todo el material a partir de una convocatoria abierta, vimos que teníamos que darle salida de una manera nueva, ¿no? Y en ese proceso pues fue saliendo muy orgánicamente la idea de hacer un festival online, de un festival de arte post-internet y de seguir generando ese ruido, ¿no?, del que hacemos mención en el propio título del festival, ¿no? Y todo esto lo habéis hecho además a través de una plataforma que es Twitch. ¿Por qué Twitch y no otra más, quizá más conocida como YouTube o Vimeo? No sé. Bueno, la elección de Twitch fue un poco de la mano de nuestro compañero Quique, que desde aquí le mandamos un saludo, que él conocía, un beso Quique, él conocía bien esta plataforma y sabía que nos podía dar todas las facilidades de una plataforma que está especializada en un directo, ¿no? Y la verdad es que yo incluso ni siquiera conocía Twitch antes de hacer el evento y ha sido un gran descubrimiento por eso, porque nos ha permitido nos ha dado como un elemento muy dinámico de chat y todo a lo mejor lo que son las transiciones entre secciones que teníamos en el festival. También eso, la transmisión en directo ha sido muy buena, hemos conseguido hacerla bastante bien sin ningún tipo de problema técnico. Así que, bueno, fue un poco por elección de Quique. Así que gracias, claro, Quique. Esa plataforma está más enfocada al tema de videojuegos, ¿no? Creo que por lo menos nació con esa intención. Pero fíjate que habéis reconvertido, pues como hace muchas veces el arte, reciclando, así que habéis usado esa plataforma. Hablas de Quique, ¿cuántos compañeros erais más o menos organizando todo este festival? En el comisariado estábamos 10 personas. Todos estudiantes o de Bellas Artes o de Historia del Arte. Y algunos de los que estaban como comisario o comisaria también estaban en el cartel de artistas, porque como la oficina CO2 era una oficina abierta a cualquier persona interesada en la gestión cultural y en el comisariado, hubo gente que estaba también interesada en formar parte más incluso de la parte comisarial y de la parte de gestión del festival, pero claro, como no queríamos dejar ninguna obra fuera, digamos que la gracia que le vemos al festival es que la selección no ha sido tanto de artistas, todo lo que nos han mandado entra, sino jugando con el tema de la información y con el ruido de todo el material que tenemos. Nosotros como comisarios vamos a seleccionar y vamos a producir las piezas, vamos a modificarlas para ir casando diferentes conceptos, diferentes artistas y al final hacer una cosa que esté relacionada. Y al final, es decir, ¿cuánta gente aproximadamente participó? Es decir, ¿cuántos artistas se inscribieron? Unos 30 personas. Porque ya veo que el papel como que se difumina. Unas 30 personas a lo mejor, más o menos, creo yo. Sí, unas 30 personas. Un número aproximado de unas 30 personas, sí. Que ya sea con papel doble, ¿no? De artista, comisario o artista y comisario, nos acabamos juntando creo que en torno a 30 personas. Y también lo chulo que al ser una convocatoria abierta, ¿no? Que no solo fue gente de aquí propia, de la Universidad de Granada, de nuestros propios amigos a los que nosotros les mandamos la convocatoria, sino que nos ha llegado gente de fuera de Andalucía, que nos ha llegado gente de Italia, o sea que ha sido bastante, desde esa perspectiva la verdad que ha sido bastante interesante ver como proceso. Ha sido un certamen internacional en toda regla, claro.
Sí, básicamente. Vamos, te arregla. Una práctica internacional, ¿no? Claro, no. O sea, la Bienale no puede abrir este año o el que viene, no sé cuándo es, pero vosotros habéis podido hacerlo. Oye, ¿y qué tipo de obras de arte se presentaban? Es decir, ¿había algún requisito de que se centraran en Internet o algo por el estilo o no tanto? Es decir, ¿era algo más libre? Pues No. la única base de la convocatoria era que todo tenía que ser hecho a través del dispositivo móvil. Y a partir de ahí la producción era libre, ¿no? Podía ser tanto una captura de pantalla como enviar fotos de tu galería, un largo etcétera de posibilidades que te da un dispositivo Tenía que para... ser producción de ahora, hecho específicamente para el festival, ¿no? Pero con el móvil. Sí, tampoco buscábamos como una especificidad, ¿no? De tenéis que producir para el festival. Hay mucha gente que ya hacía cosas de arte con el móvil o que utilizaba el móvil, pues, para fotografía, para como archivo, ¿sabes? Como archivo digital. Y esas creo que han sido las dos grandes líneas, ¿no? De artistas que han mandado cosas. Por un lado, fotografía móvil y por otro lado, pues, basura digital, ruido, mucha captura de pantalla, estética de archivo, su puntito también de retoque digital, así como feote a propósito hecho, con el rollo pixel art y muy vaporwave también todo. Entonces yo creo que esas han sido como las dos principales líneas, ¿no? Y tampoco pienso que haya... Seguro que ha habido gente que ha producido en concreto, pero también pienso que hay mucha gente que ha tirado de cosas que ya tuviera. Y a lo mejor le ha dado una vuelta y le ha dado una segunda vuelta de decir, vale, ¿cómo encajo esto que yo tengo ya con la producción o con la convocatoria esta y qué puedo sacar de aquí, ¿no? Me parece que hablando con artistas, entrevistándolos, muchos lo han enfocado de esa manera también. Y algún selfie que otro, ¿no? Imagino. Pues el caso es que selfie no nos han mandado. Sí que nos mandaron, Gloria García, por ejemplo, mandó varias capturas de pantalla de un Instagram que le tiene hecho a su perro. A su perro. Y entonces hay un montón de fotos que sí que son de su perro, pero así selfies no han llegado a mandarnos, ¿no? La verdad no había pensado eso, que no nos han mandado ningún selfie. Pues ya es raro, Bueno. claro, buscando la originalidad nadie dijo, no voy a mandar lo típico, claro, esto está muy lento. Oye, bueno, también dime. como también sabían que se estaban exponiendo a que la imagen podía ser completamente deformada y apropiada, a lo mejor, no sé, digamos que con un selfie da más pie a cosas un poquito más perversas, ¿no? O un poquito más dolientes, supongo. Si deforman o juegan con una captura de pantalla, pues bueno, no pasa nada. Pero si Claro. lo hacen con mi cara, lo mismo me molesta, ¿no? Ya personal ya no, ¿no? O sea, ya... Claro. Y se puede ver lo que se ha explicado en este festival, o sea, lo que se ha expuesto. ¿Hay algún sitio donde, vamos, que si hay un museo virtual, claro, un archivo, o algún sitio donde podamos ver estas obras de arte presentadas? Pues mira, tenemos dos medios para verlo. Podéis verlo a través de nuestro Twitch, que todavía sigue, que se va a quedar el Permanece directo. allí almacenado, ¿no? Entiendo. Exacto, 2 semanas se va a quedar. Recuerdo el Twitch, que es oficina_CO2. Y ahí se va a quedar 2 semanas y lo vais a poder ver. Podéis adelantar, atrasar el directo y seleccionar el contenido que vosotros queráis. Y si queréis ser un poquito más específicos, también hemos creado una cuenta de Google Drive en la que hemos subido los archivos en bruto y los archivos apropiados para que se pueda ver más en específico. Pues yo quiero ver la entrevista de Ana PVC, pues me voy a la entrevista de Ana PVC. Pues yo quiero ver la videoapropiación de Carlos Cañada, pues me voy a la ver. Y así. Lo hemos hecho así. También hemos creado un Instagram que es oficina_CO2 y ahí también Oficina_codos. Perdón por el chiste malo, perdón. No, perfecto. Era necesario. Ya no se le olvida a la hacerlo. gente, o sea, eso dalo por hecho. Lo peor es que no lo había pensado, ¿eh? Llevamos con el nombre ya bastantes meses y no lo había pensado. Ahora no ha fastidiado el nombre, ya tenemos que cambiarlo. Le he quitado cierto glamour que ya tenía. Nosotros aquí hablando de CO2 y ya solo voy a poder ver un codo. Claro, es que lo de CO2 tiene un sentido porque es de comisariado contracultural, no es por otra cosa. Ese es el nombre completo de... No tiene de la nada que ver con el dióxido de carbono tampoco, ¿no? Queríamos Sí, hacer sí, ese juego. Queríamos hacer ese juego. Ajá. De cómo es la respiración. Siempre hablamos del oxígeno, que es lo importante para la vida, pero el CO2 es como esa basura. Los también desechos, todo ¿no? el desecho. Entonces, como que queríamos jugar también desde ahí, ¿no? Desde
desde la idea del desecho y de cómo también el CO2 no deja de ser algo que, pues obviamente tiene muchísima mala publicidad por el tema de la marca de carbono y por la contaminación, pero del CO2 viven las plantas también. O sea, es parte de la respiración, es parte de los gases que son parte de la atmósfera, solo que están ahí y queríamos jugar también con esa idea. Sí, que sea, al final es todo un ciclo, está claro. Oye, Claro. si a alguien le interesa todo este tema, ya lo habéis dicho un poco, pero puede acercarse, ¿no?, a esa oficina CO2 de ese comisariado contracultural para, pues no sé, para echar una mano en este tipo de eventos o simplemente para trabajar algo de este tipo, ¿o no? ¿Es algo abierto, me refiero? A ver. Sí. Venga, ¿voy yo? Sí. Sí, es algo abierto. También lo que pasa es que estamos a final de curso, ¿no? Entonces, Y un curso también un poco rarito. Es un curso un poco raro, pero bueno, lo que es de margen de acción, nuestra idea es seguir produciendo cosas hasta final de curso. Sí que es verdad que a lo mejor, pues eso, quedan a lo mejor hasta julio, quedan a lo mejor unas 6 semanas, 7 semanas, pero nuestra idea después del festival era, y lo anunciamos al final del festival, era seguir produciendo y seguir intentando crear un poquito de contenido cultural en este momento tan complicado. Para el curso que viene se montará seguramente también algo parecido, si no la misma, porque no sabemos muy bien el rango de acción que va a tener esto, pero lo más probable que, si no en esta misma oficina, en una oficina o un proyecto como este, seguiremos trabajando. Vale. Estaremos muy atentos a todo lo que hagáis desde esa oficina, porque yo creo que este festival ha sido muy interesante. Yo propongo confinar 2 para el siguiente, porque seguro que va por ahí. Nada, ni caso, no me hagáis caso. Muchísimas gracias por acercaros a esta ventanita y contarnos qué tal fue ese festival. Claudia, Javier, Mario, enhorabuena también por ese festival y lo dicho, permaneceremos atentos. A nosotros nos gusta mucho trabajar con alumnos de Bellas Artes y además, ya avanzo, mañana vamos a grabar un podcast con la gente de arte sonoro. Creo que es una asignatura como tal, sí. ¿no? Sí. Pues vamos a grabar algo con ellos, porque además... Hay una oficina también. También hay oficinas, chicos, aquí el que no tiene oficinas porque no quiere, esto es cuestión de organizarse. Pues con ellos vamos a grabar un podcast también para mostrar cómo se puede hacer arte a través del sonido, así como se puede hacer arte a través de los datos, con nuestro móvil, como vosotros muy bien habéis mostrado en ese festival. Así que lo dicho, Claudia, Javier, Mario, muchísimas gracias por contarnos. Y nada, cuando sea el próximo, venid y nos lo contáis, ¿vale? Pues dentro de muy poco, ¿eh? Pues, en un par de semanitas ya estamos dando... Eso es. Estamos atentos. Os esperamos aquí para la próxima. Genial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Oye, María, ¿tú que te atreverías a hacer algo así con el móvil en plan artístico? Oye, lo del Instagram del perro te ha gustado, reconócelo. Ese lo mismo te lo hace. Y yo me sé de alguien que tiene un Instagram para su perro, no sé si te suena. Sí, Romo, nuestra compañera Romo. O sea que estaba haciendo arte, a lo mejor no lo sabíamos. Oye, no sé si tenemos ya por ahí a Esteban Rodríguez, ¿nos escucha? Ah, no, se ha ido. Uy, había entrado, pero se ha ido. A lo mejor ha dicho, ¿qué hace esta gente aquí hablando? Yo venía aquí a hablar de otra cosa. No sé, Sergio, intenta llamarlo otra vez, porfa. Muy interesante el festival, ¿no? Sobre todo además el propio concepto de archivo como algo que parece que está ahí sin más, pero luego sin embargo se pone en circulación de nuevo y el con nuevos el propio concepto de que yo se lo comentaba, ¿no? Mira, ya está por ahí Esteban. Hola Esteban, ahora hablamos contigo en un momento. Decía, ese decálogo de la postfotografía del que hablaba Joan Foncuberta, en el que efectivamente el artista deja de producir para simplemente curar contenido. Es decir, muchas veces se puede hacer arte con lo que ya existe en Internet y el ejemplo era el de ese artista que en lugar de pintar o de fotografiar un amanecer, buscó los 40 millones de fotografías de amaneceres que ya están colgados en Internet, ¿no? Y en fin, el arte es esa transformación. Dime, María.
A ver si tomamos nota para hacer lo mismo con el puentecito del Paseo de los Tristes. No sé cuántos cuadros hay del Paseo de los Tristes, que se los merece todo, desde luego. Es inevitable. Igual que desde el del Mirador San Nicolás, obviamente, la gente tiene que hacerse esa foto sí o sí. Oye, tenemos con nosotros por ahí a Esteban Rodríguez Ocaña, que es catedrático de Historia de la Ciencia. Muy buenas, Esteban. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Perfectamente. Muy bien. ¿Vosotros? Pues, también, perfectamente se te escucha. Fíjate que nosotros, desde que empezamos a hacer estos programas de UGR en casa, desde nuestras casas, nuestra compañera Sandra todas las semanas nos hablaba de una pandemia histórica. Y este aquí que tú el pasado 7 de mayo a las 6 de la tarde diste precisamente una charla sobre pandemia a lo largo de la historia. Cuéntanos qué contaste en esa charla, de qué pudiste hablar. Bueno, la charla se llamaba técnicamente un círculo narrativo dentro de un proyecto de innovación docente Hospitalis, donde participa el Departamento de Historia de la Ciencia, que es el mío, el de Antropología y el de Enfermería. Y en esa lo que hacíamos era colgar una conferencia, digamos, mía, de unos 40 minutos, que estaba a disposición del público de forma libre, por el acceso dentro de la página de Hospitalis, y luego los que habían leído supuestamente habían leído o habían escuchado el vídeo, pues tenían una sesión conmigo pues para discutir, para poner en común dudas, sugerencias o problemas, los que fuesen, ¿no? Comentarios, ¿no? Entonces esa fue la parte en directo del miércoles por la tarde que realizamos, ¿no? Tuvo unos 22, 24 personas participaron. O sea que aquí lo que se proponía más que las charlas al uso era sobre todo que se generara un debate después, ¿no? Exactamente, sí. Hay otra charla prevista del mismo tipo, otro círculo narrativo que tiene como base una crítica cinematográfica, digamos, una película coreana, y un compañero de Barcelona que lo va a hacer. Entonces, bueno, lo mismo, su exposición está colgada o estará colgada en breve plazo y se puede ver en la red, y luego, pues, quien quiera intercambiar con el autor comentario, pues va a la reunión abierta. Sí. Y bueno, así a grosso modo, ¿qué temas salieron en esa charla o en ese debate? ¿De qué se estuvo hablando? Bueno, pues las preguntas básicas de las intervenciones, la mayoría de intervenciones radicaron en torno a dos problemas. Uno, el problema de la enfermedad en sí misma, ¿no? ¿Qué pasa con ella? En fin, hasta qué punto es original, no original, las distintas, de dónde viene, todo eso. La enfermedad, y otro punto, el coronavirus. Sí, el COVID. El COVID-19, la COVID-19. Y por otro lado, las relaciones o la intervención internacional, ¿no? Con los dos temas más tratados. La coordinación en la o falta charla. de coordinación internacional, ¿no? O quizá. Sí, el papel de los organismos internacionales, el papel de la OMS directamente y su relación con las cosas que se hacen en los distintos países, ¿no? En fin, de lo que yo había hablado en la conferencia que está colgada, que se titula Pandemia, una introducción histórica, lo que hacía era poner partiendo del principio o del supuesto de que esto que nos pasa ahora no ha pasado ya muchas veces antes. No es nada nuevo, no es esa novedad absoluta que parece desprenderse de las palabras de muchas personas y de muchos responsables, tanto sanitarios como políticos, más políticos que sanitarios, desde luego, que esto es nuevo, que esto es original, que no ha pasado nunca, que es una situación inédita, histórica y tal. Bueno, sí, históricamente ha habido pandemia prácticamente desde el Neolítico, que es el momento en el que se cifra pandemia es mucho decir, pero epidemias ha habido, porque pandemia es un término que se ha acuñado reciente, ¿no? Y que implica que hay una enfermedad transmisible que se presenta a la vez en muchas personas en varios países, incluso en varios continentes, ¿no? Que pueden ser simultáneas o que puede ser a lo largo de un tiempo.
El cólera, por ejemplo, que es una enfermedad que que apareció a principios del siglo XIX, antes no se tenía constancia de ella, por lo menos en la cultura occidental. Sí parece que había en la India, en torno a la desembocadura del río Ganges, existía una epidemia habitual de los veranos, que reconocieron los europeos que fueron allí a partir del siglo XVI y que ya la conocían, pero que esa epidemia fue la que a partir de 1817 se expandió fuera de sus fronteras, ¿no? Bueno, pues se ha visto que a lo largo del siglo XIX hubo 6 pandemias de cólera. 6 pandemias, es decir, 6 veces en la cual se pudo seguir una marcha de la epidemia desde un punto determinado, normalmente la India o el sureste de Asia, y luego seguirla a través de distintas zonas en el mundo, afectando a Europa, afectando a África, afectando a América. De hecho, el cólera todavía en 2010 ha afectado a 220 países, a 120 países. No es cualquier cosa. No ha desaparecido. No ha desaparecido, es decir, que las pandemias tienen fases, o sea, las pandemias tienen un periodo de comienzo y fin, pero eso no quiere decir que la enfermedad desaparezca. El cólera ha tenido sus fases pandémicas y la última pandemia empezó en el 68 y está abierta. Es decir, que en el año 2002 entró en América del Sur, que hacía 100 años que no tenían cólera. Y eso, y en 2010 hemos dicho, las cifras de la OMS de cólera pues son muy elevadas. Es decir, que estamos en medio de una pandemia de cólera, lo que pasa que tiene un ritmo distinto del momento en el que empieza al momento posterior, ¿no? Cuando empieza, efectivamente, nos llama la atención la novedad, y si es una novedad que ocurre cada 2 generaciones o cada 3, pues está claro que esa novedad es absolutamente nueva para esas personas. Y nos tocaba la ya, memoria por dice, generación nos tocaba ya. Bueno, sí, a lo mejor. Bueno, nos tocaba por otras razones. Este tipo de pandemia, vaya, estaba advertida, estaba muy advertida. Incluso hay países como Inglaterra, Estados Unidos, que en el año 2015 habían hecho ejercicios de preparación. Como simulaciones. De una pandemia de tipo gripal. Sí, sí. Luego no le ha servido de nada, aparentemente. Porque, no sé si es porque hay otros gobiernos o por lo que sea, pero vamos, lo dicen los propios. Algunos gobiernos decían que esto era una gripeciña. No sé si cuando nosotros empezamos también a hablar, ¿no?, de pandemia histórica, una de las cosas que queríamos mostrar un poco es, pues precisamente lo que está usted diciendo, ¿no?, que esto es algo cíclico y que cada cierto tiempo pues tenemos que convivir con una pandemia. Pero claro, yo lo que me pregunto es, o lo que le pregunto es, ¿lo estamos por lo menos haciendo mejor como sociedad? Es decir, por lo menos el progreso, la tecnología nos está sirviendo para que la incidencia de una pandemia de estas características no sea todo lo letal que podría haber llegado, que podría haber sido en todo momento. Seguramente sí, porque vamos, no hay más que referirse, no hay más que mirar las cifras de fallecidos. Es decir, que la gripe en 1917-18 a 20 mató 50 millones en 3 años. En un año mató entre 20 y 30 millones en todo el mundo, se calcula, que es un cálculo también, en fin, aproximado, sí. Muy aproximado, porque es muy difícil saber quién muere de. Para eso necesitaríamos que todos los muertos pasaran por todos los recursos diagnósticos disponibles que garantizan que eso sea, y claro, muchísima gente muere incluso sin asistencia médica, por lo tanto es ridículo pensar que problema lo seguimos teniendo ahora mismo, efectivamente. Lo seguimos teniendo ahora, naturalmente, pero ahora sí que tenemos una cifra fiable, que es la cifra total. Los historiadores normalmente nos guiamos por eso. La cifra total de muertos. Si en un momento determinado, en una zona del mundo determinada, si una ciudad, una región, un país, hace una media de los 5 últimos años, y el año en el cual se ha declarado una epidemia, la mortalidad es superior a la esperada, da igual que se hayan muerto por la epidemia o a consecuencia de otras cosas que no han sido atendidas por atender a los epidemiados, como puede pasar en estos momentos, que
el caso que el efecto poblacional de la epidemia está medido por esa cifra, ese exceso de mortalidad. Es una forma de estimarlo, ¿no? Es como la curva Momo esta que nos enseñaba hace poco Fernando Simón, creo, ¿no? Esta curva que se elabora teniendo en cuenta, pues eso, los cambios estacionales con respecto a otros años, ¿no? Entiendo. Exactamente, sí, esa es. Es decir, que se basa con la cifra total de fallecidos, no por diagnósticos. No por diagnósticos. Nos da igual que el COVID o que el virus mate al 1% o mate al 5%. Si muere el 10% de la población en periodo de epidemia, está claro que la epidemia se lleva por delante al 10% de la población. Diagnosticado, no diagnosticado, medio pensionista. Claro. Bueno, y entonces, claro, la siguiente pregunta sería... Entonces, no, perdona. Dime. Sí, termino. Es que la idea era que cifras eran muy superiores antes. Ahora mismo, en 4 meses, llevamos 283.859, que lo acabo de mirar, en el registro de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, un registro mundial que llevan ellos con información oficial de la OMS. En 4 meses la gripe mató a 10 millones. Sí, que a lo mejor si multiplicamos todo esto por todo el año, como mucho 1 millón de personas, que ya sí, pero no tiene nada que ver con otras enfermedades como 10 millones, etcétera. Exactamente, ¿no? En estos momentos seguramente los efectos más malos de la epidemia no son tanto los poblacionales, porque que nos muramos los viejos, eso está dentro de la ley de vida, y que los viejos son las personas más sensibles a todos los problemas de salud, claro, solamente a estos, ¿eh? Pero bueno, entonces, no pretendo disminuir la importancia pero de que ninguna es lógico fuerte que haya más incidencia en la personas perspectiva mayores poblacional, ¿no? En cuanto a números, ¿no? En cuanto al número, el número de fallecidos no va a ser destacable, no va a producir una crisis demográfica, no se van a quedar los campos sin gente ni las ciudades vacías como sí se quedaron en otros momentos. Fíjense, en Estepa, en el año 1801, la fiebre amarilla mató a 1 de cada 2 habitantes. Claro, barrió a la mitad de su población. Es que es una barbaridad. Eso es una... En Florencia creo que pasó algo parecido también con la peste. Se llevó a 1 de cada 3 o 1 de cada... También una muy buena parte. Además de la marginación social, que entiendo que también alguien que enfermaba directamente lo largaban, entiendo, de su casa. O sea... Bueno, depende. A veces los llevaban a sitios donde reunían a los enfermos, otras veces los dejaban enclaustrados en su casa, que solía ser lo más fácil. Entonces lo que hacían era que clavaban la puerta, así que no se podía abrir ni con llaves, porque le ponían por fuera unos leños y clavaban la puerta para que no entrara ni saliera nadie. Y nos quejamos del confinamiento ahora, o sea... El confinamiento como estrategia sí que es cierto que por tanto se ha utilizado en otras pandemias, no es algo para nada nuevo. Sí, el siglo XIV como mínimo. Las principales medidas de ataque contra las epidemias, contra las enfermedades transmisibles, son las mismas desde el siglo XIV. Y algunas son anteriores, como la de la huida. Si sabes que va a venir, vete pronto, vete lejos y no vuelvas en mucho tiempo. Eso es lo primero, porque otra cosa interesante es que la idea de contagio es una idea popular. La medicina no la aceptó hasta el siglo XVIII prácticamente. Es decir, que durante mucho tiempo los gobiernos hicieron caso a lo que la gente sentía y a lo que veía en sus ojos y no a lo que decían los médicos. Que no estaban equivocados, o sea, que en este caso el sentido común... El sentido común era más interesante, iban por delante de la teoría, ¿no? La teoría médica. De todas formas, los médicos aconsejaban hacerle caso a las autoridades en aquellos tiempos. Claro, recordemos que esto ha cambiado mucho, porque también la semana pasada, cuando recordábamos el cólera, recordábamos ese mapa de Jon Snow y que a partir de ahí, bueno, ya se hablaba antes, pero empezó a aceptarse esa teoría de que el cólera se transmitía por el agua, no por el aire, y entonces, claro, hasta que los científicos se ponen de acuerdo,
cuesta cambiar las cosas, entiendo. Bueno, y ya la pregunta del millón. Todas las pandemias tienen su fin, todas son cíclicas. Yo leía un artículo hace poco en el New York Times que contemplaba como varios escenarios, uno de los cuales decía que puede ser un pico en otoño, pero que en general que nos vayamos haciendo a la idea de que como una ola esto puede seguir volviendo y viniendo y podemos estar pues en torno a año y medio, 2 años. Puede ser así, puede ser más, puede ser menos. ¿Cómo podemos especular sobre esto? Porque al final es pura especulación. No soy epidemiólogo ni virólogo. O sea que yo he leído el mismo artículo que tú. Sí. Pues lo que yo históricamente te puedo dar un dato. La epidemia anterior de coronavirus, que se llamó SARS, síndrome agudo respiratorio severo, que fue la gripe apareció en 2003. En 2003, primero, no tiene vacuna todavía. Apareció en 2003, fue el primer momento en el cual hubo una coordinación internacional estupenda para conseguir determinar cuál era el microorganismo causante, y el virus se encontró enseguida, y entre varios países y distintos laboratorios enseguida determinaron, igual que ahora, la secuencia de los nucleótidos fundamentales, etcétera, pero no tiene todavía vacuna. 14 años después, 17 años después, no tiene vacuna. Segunda tan cosa. Fácil, que parece que esto es investigar un tiempecito y sacarla, y no tiene por qué. No, el problema yo creo que ha sido más, es que no ha venido una segunda vez. Ha pasado una vez y no ha vuelto. Ha venido otro parecido, en el que afectó fundamentalmente a la península de Arabia y algunas zonas de Asia, que se llamó el síndrome del Medio Oeste, de MERS, síndrome respiratorio de Oriente Próximo. Esta, pues no sabemos, ya lo veremos. Vendrá de segundas, estará 2 años, volverá o no volverá, no lo sabemos. ¿Tendremos vacuna? Pues yo qué sé. Porque no depende solo del trabajo de los laboratorios, que yo he leído, un artículo donde un laboratorio, o sea, un equipo científico decía que le había quitado Trump el dinero que necesitaba para hacer la prueba de la vacuna contra ese SARS. La tenían ya, pero que no la podían probar, porque no tenían la financiación. Los fondos. Entonces, que la cuestión de los medios, los recursos contra las enfermedades no son solamente cuestión de la ciencia experimental, biomedicina, y muy listos que son todos, sino es cuestión de la sociedad. Voluntad política y claro. ¿A qué queremos dedicar el dinero? ¿En qué no lo queremos gastar? Y tristemente rentabilidad también, ¿no? Si no es rentable, si no vuelve, ¿para qué volver a hacer una vacuna, ¿no? De algo que igual no vuelve. Claro, pero a lo mejor si la tuviéramos sería fácil, a lo mejor se podría aplicar a esta, o sería más fácil pasar de esa a este, porque este es un coronavirus igual que el otro, es decir, que aquí se llama un coronavirus SARS y este coronavirus SARS-2, que es el segundo coronavirus con efectos respiratorios graves que se conoce, porque el coronavirus también es el que produce el resfriado común. Y ese no. Podríamos entonces, aprender algo ¿nos puede servir todo esto para aprender algo o vamos a caer en los mismos errores? Bueno, eso no depende de lo que digamos, ¿no? Si aprendemos, pues ya lo veremos. Quiero decir que decía el director de la revista Lancet, que es una de las revistas científicas médicas así punteras, pues escribió un artículo en The Guardian, que lo ha reproducido aquí algún periódico, diario.es, ciertamente, y venía a decir que las pandemias nos hacen darnos cuenta de lo corta que es la memoria humana. La memoria humana individual. La memoria colectiva es mucho más fuerte. La memoria colectiva son los cambios legislativos o los cambios administrativos, la existencia, a ver si esta epidemia hace reflexionar a los organizadores administradores de nuestro sistema sanitario para que sigan estando atentos a la existencia de enfermedades infecciosas. Es que lo habíamos borrado de la mente.
Es que desde los años 40 no estaban. Desde los años 40 se pensaba que eso ya era residual. El pasado, sí, vamos, solamente se morían los viejecillos, les da neumonía o diarrea y se mueren, porque claro, ya estamos mayores, ya somos todos muy mayores, ya llegamos las generaciones ya llegan a los 80 años con facilidad. La esperanza de vida en España es 82 años, me parece. Sí. Ahora mismo, o sea que entonces los medios hospitalarios, el medio sanitario está enfocado hacia otro tipo de enfermedades. Y a estas ya se han olvidado, pero ahora se ha encontrado con que para tratar esto hay que parar todo y dedicar el hospital solamente a infecciosas. Y todo el mundo tiene que ponerse máscara y equipos de protección y recorridos A, recorridos B, recorridos C. Pues, a ver, tienen que incorporar eso, ya como que se quede implantado. Bueno, y eso como tantas otras posibilidades, ¿no? Es decir, como lavarnos las manos. ¿Quién no iba a decir en 2020 que íbamos a tener que volver a aprender a lavarnos las manos? Pues sí. Dime. La participación ciudadana ayuda mucho. Que muchas gracias, Esteban, por charlar este rato con nosotros, muy instructivo y viene muy bien alguien también que nos dé esa panorámica. Espero esa otra charla que hay por ahí de Hospitalis, que recuerdo que es el próximo 14 de mayo a las 6, ese círculo narrativo del que nos hablaba Esteban, sobre crisis medioambiental y epidemia, en este caso a través de una peli también muy chula de Bong Joon-ho que se llama The Host. Así que nada, todo el que quiera que se apunte, porque hay que apuntarse desde ese webinar de asistencia libre, pero nada, todo el que le apetezca, pues ahí siguen los de Hospitalis haciendo ese tipo de actividades. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Esteban, muchísimas gracias por acercarte a esta ventana y hablamos pronto. Bueno, de acuerdo. Un saludo. Cuando queráis. Muy bien, gracias. Hasta luego. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, no nos da tiempo a mucho más. Voy a recordar que, bueno, tenemos nuestros canales de YouTube, tenemos nuestros canales de Spreaker, que ahí vamos colgando todos estos vídeos de estos programas, ahí los podéis ver, que ahora también estamos lanzando unos vídeos especiales sobre un encuentro que haremos la semana que viene y que está relacionado con innovación pública desde las universidades. Permaneced atentos a los boletines de Media Lab y a nuestras redes y os iréis enterando de qué va todo esto. El próximo miércoles tenemos un nuevo encuentro, UGR en casa. El jueves tendremos los jueves en casa con estudiantes y además hoy, ahora dentro de una hora, estrenamos nuevo capítulo también de las FM Fatales y también el viernes estrenamos Toma 95, así que una semana muy cargadita de novedades. Iba a decir la peor novedad de ella es precisamente pues que se nos va María, así que María, que ha sido un lujo tenerte por aquí, también aquí en Radio Lab, así que espero no perderte mucho de vista tampoco de todas formas, que es lo que te hemos dicho, no te vas a escapar. Ya verás que no, conexión Barcelona-Granada. Eso está más que garantizado. Gente, ya sabéis lo que toca, ¿no? A esta hora, ¿o no lo sabéis? ¿No lo sabéis todavía? ¿No? ¿De verdad que no? ¿Estás ya lista? Sí. Despídete, Toto. Estoy dispuesta ya. Cierra bien los ojos. Junta los chapines uno contra otro 3 veces y repite para ti. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Hoy vamos a cambiarlo un poco. Porque ya que se nos va María, nos vamos a despedir de María en vez de Oz. Nos despedimos del reino mágico de María. Y en vez de decir no hay mejor un sitio, ¿no? ¿Cómo es la frase, José? ¿Cómo es? Se está mejor con María. Se está mejor en Media Lab que en ningún sitio. Se está mejor en Media Lab que en ningún sitio. Así que, chicos, chicas, María, un besazo muy grande. Ya a ver si nos podemos juntar y te lo damos personalmente. A ver si pasamos de fase, ¿no? A ver si pasamos de liga ya. Porque ya de fase, yo creo que el desfase ya está garantizado. O sea que a ver si pasamos pronto
y nos acostumbramos con esas medidas que nos decía Esteban Rodríguez, acoplamos todo eso y ya está, y tiramos para adelante, no nos queda otra. Así que José, Sandra que se nos ha ido, que estará con su abuela, que un besico también para la abuela de Sandra, ¿por qué no? Y igual nos están oyendo ahora, ¿no? Claro, pues la vamos a saludar desde aquí también. Y María, que seguimos en contacto, por supuesto que sí. Desde luego. Un abrazo, chicos. Bueno. Y al resto, pues nos vemos el próximo miércoles. Innovación. Datos. Ciudadanía. Poesía. Actitud. Nutrición. Digital. Comunicación. Redes. Aprendizaje. Aprendizaje. Todo esto y mucho más en Radio Lab.